Hola, hoy vamos a hablar de las curvas de supervivencia, concretamente Kaplan-Meier. Asimismo, hablaremos de la comparativa entre curvas. Posteriormente veremos cómo SPS, al no permite hacer el intervalo de confianza graficado, lo haremos manualmente con Excel. ¿Vale? Bien, vamos al lío. Compartimos pantalla. Bien, una pequeña introducción de una diapositiva donde, como veis, las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier nos permiten analizar el tiempo que se tarda hasta producirse un evento. El evento puede ser cualquier cosa, una muerte, una manifestación de un síntoma, una recidiva, lo que sea, ¿vale? De una manera dicotómica. Es un método no paramétrico y es un método en el que se asume que la censura, es decir, cuando no se produce el evento, todos los pacientes censurados son los que siguen vivos al final del estudio, los que se pierden el seguimiento, ¿vale? Bien, cuando la censura no es informativa, significa que los pacientes que no presentaron el evento tenían potencialmente las mismas características que los que han sido censurados, no tienen un pronóstico diferente, ¿vale? Si no, esto no alteraría. Si el pronóstico fuera diferente según si fuera censurado o no censurado, o se pudiera prever eso antes de la curva, eso haría o invalidaría el análisis de Kaplan-Meier. Es decir, todos los pacientes deben tener a priori un pronóstico parecido y no puedes intuirlo por el hecho de estar o no estar censurado. Bien, las variables que se componen para hacer el análisis serán una variable continua y una variable dicotómica. La dicotómica es el estado y la variable continua, por este caso, seguimiento. ¿Vale? Una de las características importantes es que todos los pacientes censurados, su tiempo de seguimiento también se utiliza para el cálculo. ¿Vale? Posteriormente veremos además cómo hacer manualmente unos intervalos de confianza ayudados de una hoja de cálculo de SPS. Bien, en definitiva, vamos ahora a ver ya el ejemplo que nos interesa. Aquí tenemos, como veis, un estado vivo-muerto, un seguimiento en meses y hecho de forma aleatoria con dos random de curvas de Gauss, pues hemos hecho pues que el paciente pueda tener unos determinados volúmenes de tratamiento, ¿vale? Después, posteriormente, vemos un corte que luego, para detectarlo, hemos utilizado las curvas ROC, que ya en otros SUMI hemos dicho cómo se realiza. Bien, en el punto de analizar, curva de supervivencia, vamos a Kaplan-Meier y como veis aquí, vamos a restablecerlo, tendríamos el estatus, si botón derecho a información sobre la variable nos diría si está vivo o muerto, si no con la 1, el exitus, pues entonces en el estado pondríamos que lo que queremos analizar es el valor de éxito. La hora, pues aquí pondríamos los seguimientos. En principio, vamos a sacar la curva de supervivencia. Podemos guardarlo, los datos, si queremos, para análisis posteriores, y en opciones tendríamos, en este caso vamos a ver solo la supervivencia y la media y mediana. Tendríamos aquí la estimación de la media y de la mediana y una curva graficada que posteriormente, dándole doble clic, podría ser editada, por ejemplo, los ejes o lo que nos interesara. Bien, ahora nos volvemos a la ventana de datos. Como veis aquí, tenemos un punto de corte. Como he dicho, ese punto de corte lo hemos calculado de los volúmenes random según la curva ROC, el índice de Jouden. ¿Os acordáis de otro SUMI? Bien, pues nos ha dado que el valor sería 477. Bien, pues si analizáramos la curva de supervivencia con ese factor de punto de corte, compararíamos factores, diríamos que el logaritmo, el rango logarítmico y el Breslov habitualmente es mejor que 2 porque no sabemos si las curvas van a estar entrecruzadas o no. Cuando las curvas no se entrecruzan con el rango logarítmico es suficiente, si las curvas se entrecruzan porque uno de los errores que cometemos es decir supervivencia a 5 años, cuando la curva nos estima el riesgo a lo largo de un periodo de tiempo, de manera que a 5 años pueden que las curvas sean iguales, pero a lo largo de tiempo anterior las curvas pueden ser muy diferentes. Con lo cual, el error de decir a 5 años, a 4 años, no deberíamos de cometerlo. Esto es un análisis a lo largo del tiempo.
Bien, Breslow nos ayuda a diferenciar mejor en caso de que las curvas, como digo, se entrecrucen. En este particular, como yo ya me encargué de forma random que tuvieran una diferencia llamativa, pues aquí, como veis, en caso de que los pacientes tuvieran un volumen por debajo de 477 centímetros cúbicos, el pronóstico, pues, como veis, es bastante más favorable que si es por encima de 477. Esto es una teoría, ¿vale? Esto no está basado en ningún... Ya digo que estos son datos random. Y aquí tendríamos la tabla donde nos diría la estimación de la media y la estimación de la mediana. No confundir la mediana de seguimiento y la media de seguimiento con el valor de la media de la variable de seguimiento, que no es lo mismo. ¿Vale? Bien, ahora vamos a repetirlo, lo de antes, sin el factor solo la curva. ¿Por qué? Vamos a pedir la tabla de supervivencia en este particular, porque vamos a intentar hacer el cálculo de los intervalos de confianza de forma manual con Excel. Tenemos esta tabla, como veis, bien, en el botón derecho, copiar como, hoja de trabajo de Excel, copia, nos vamos a Excel, pegamos, bien, vamos a quitar líneas que nos puedan estorbar, estimación, esta, vamos a quitarla también, y nos quedamos con la estimación, con el error, vale, y con otras dos columnas. Bien, seleccionamos todo el rango de celdas para construir una tabla que nos va a ayudar a hacer los cálculos más rápido. Bien, esto está con cubo, pues aquí os vamos a enseñar también cómo cambiar el estilo de celda a normal, ¿vale? Bien, columna 4, la columna 4 serían los eventos y la columna 5 los pacientes restantes. La estimación de la probabilidad de supervivencia y el error. Con esto ya tenemos suficiente para calcular el intervalo de confianza. Intervalo de confianza del 95%, vamos a hacer el inferior. Sería igual a la estimación, o sea, la supervivencia en ese punto, y ahora vamos a elevar, vamos a ponerle un 1 por un truquito aquí, exponencial. El 1 lo vamos a quitar ahora, ¿vale? Es por aquello si no nos sale el elevado al exponencial. Bien, sería 1,96. Eso sale de la curva de Gauss 0 y 1. Una curva con el 95% de intervalo de confianza del 95% corresponde al punto de la curva 1,96. Por el error estándar. Un error estándar que es suficiente porque son muchos pacientes. Si el número de pacientes no fuera demasiado elevado, habría que utilizar una variante que sería el error estándar transformado. Pero en este caso vamos a utilizar el que viene, ¿de porque es un número importante de pacientes. Bien, como digo, este es el inferior. Extenderíamos el cálculo, como veis aquí, el primero que sale, ya tenemos aquí un intervalo de confianza. Bien, esto mismo vamos a hacerlo ahora, intervalo de confianza del 95%, el superior. Cogeríamos esto, control C, vamos a pegarlo en la otra casilla, con un cambio. El cambio es que ahora ponemos delante el negativo, ¿vale? Y veis aquí cómo tenemos, en el primer, tenemos un inferior de 0,89 y aquí un 0,90, ¿vale? Donde va incluido este 0,899, como veis. Bien, aquí hay muchos datos que nos sobran para hacer la curva manual. Solo tendríamos que ordenar de mayor a menor nuestros datos de probabilidad, como veis, ordenados de mayor a menor, y todo el resto empieza con 0 y que no tiene dato,
lo podemos despreciar para hacer el gráfico, ¿vale? Vamos a pillar nuestros datos que nos interesan, se copian y lo vamos a pasar aquí para mayor claridad. ¿De acuerdo? Bien. Voy a confirmar que esto sigue siendo una tabla. No lo era, la volvemos a construir. Bien, con esto ya podemos hacer una gráfica. Bien, vamos a seleccionar qué queremos. Vamos a seleccionar el tiempo. Vamos a seleccionar la estimación. Vamos a ver. Tiempo, estimación, un límite y otro límite. Insertamos gráfico. ¿Qué gráfico? Uno de dispersión. Como veis aquí, vamos a ampliarlo. ¿Vale? Aquí tenemos los puntos con el intervalo. Lo único que tendríamos que hacer ahora sería convertir estos puntos, conectarlos con una raya. ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso? Daríamos doble clic, nos iríamos a seleccionar, por ejemplo, la serie de estimación. Tenemos unos marcadores que son puntos, podríamos incluso cambiarlo. Decir que queremos las opciones de marcador, pues una cruceta, ¿vale? ¿Veis cómo ha cambiado la cruceta? Y la línea, podríamos decirle que queremos, se me ha ido la línea, podemos decir que queremos una línea sólida, ¿vale? Incluso le podemos cambiar el color, ¿no? Imaginemos que la queremos roja, ¿eh? Pues ahí tenemos, ¿de acuerdo? Lo mismo haríamos con el resto de líneas. Por ejemplo, el marcador, opciones de marcador, integrado, imaginemos que también lo queremos así, y la línea sólida, el patrón, pues imaginemos que lo queremos en línea discontinua y con una azul, ¿vale? Y lo mismo con la siguiente, y ya tendríamos nuestra curva con su intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí todo lo que quería contaros sobre las curvas de supervivencia.